la Biblia dice que la palabra es lumbrera a mi caminar. Ella es la luz que ilumina mi camino día a día para que yo no tropiece. Y la palabra que hoy el Señor bueno, que en estos días el Señor me ha estado mostrando para enseñarla esta noche es sobre un corazón arrepentido o un corazón que se arrepiente, o como dice el libro de los Salmos 51:17, los sacrificios de Dios o los sacrificios que quiere Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que la prédica de hoy es, o la enseñanza, un corazón arrepentido o un corazón que se arrepiente. Ahí si Vivi nos puede ayudar, por favor, para que empecemos. Amén, amados. Gloria a Dios. Y empiezo a preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí, que me imagino que la mayoría viene de una iglesia, de otra iglesia, o han nacido en CCF, o han estado en una iglesia, han querido comprometerse con la perseverancia en el Señor, pero a lo largo de su caminar han tropezado, han caído y se han sentido con mucha culpa? Que levante su mano, por favor. Y aquí, miren, los vemos a los que están con la cámara. Amén. Gracias, amado. Aquí está Angelita también, está levantando su mano. Entonces, se han sentido con mucha culpa después de haber caído, después de haber tropezado. Y una de las grandes herramientas que el enemigo usa para atormentarnos se llama culpa. ¿Cuántos se han sentido culpables? La culpa. Porque los mismos creyentes también, o sea, decimos el enemigo ha usado la culpa para atormentarnos, para condenarnos, para hacernos sentir sucios, para hacernos sentir que estamos destituidos de la gloria del Señor, para hacernos sentir que ya no soy digno de entrar en su presencia, no soy digno de poder hacer lo que yo hago porque me caí, me tropecé. Entonces viene una culpa que nos atormenta. Y eso es lo que yo no lo he visto solamente con mi vida, lo he visto con mi vida a lo largo de mi vida cristiana, que ya cumplo 24 años de haberme convertido al Señor, porque antes era católica, pero era una católica donde no conocía la palabra ni se me había revelado el Señor a mi vida. Entonces hace 24 años, van a ser 24 años que camino con el Señor de la mano. Y bueno, y a lo largo de esos años he sentido mucha culpa cuando cometo algún error. Y he visto a mis hijos culparse y culparse y culparse, y a lo largo de mi vida ministerial, de la ayuda, lo que brindo a las personas, porque el servicio a Dios es servir a las personas, es ayudar a las personas. He visto cómo muchos creyentes a lo largo de su vida se han sentido culpables por los errores que han cometido, y muchos de ellos se han desanimado y no han querido seguir yendo a la iglesia porque no se sienten dignos, porque se sienten sucios, porque el diablo los condena y los acusa así. ¿Y cómo los acusa el enemigo? A través de nuestra conciencia, a través de lo mal que nos sentimos, ¿no? Nos atormenta, pero no solamente el enemigo, los hacen los mismos creyentes. Los mismos, los que hemos estado en iglesias cerradas, vamos a decir, en esas iglesias dogmáticas, donde los mismos creyentes te acusan, te condenan y te anulan por completo. Pero yo quiero decirle que todas estas personas que juzgan, que critican, que condenan, estas pecaron más de aquellas que cayeron. ¿Por qué? Porque han cometido porque ellos se sienten santos, como dice Lorena, santos, puros y sin mancha se sienten. Entonces, al ver la caída de otras personas, entonces ellos ya empezaron a juzgar, a criticar y a condenar. Entonces ellos pecaron peor todavía. Porque, sin embargo, estas personas que condenan, que critican y que juzgan,
como le decían, estas pecan más todavía, porque ellos no tienen la capacidad para mirar y reconocer sus errores, ni para darse cuenta del pecado que están haciendo en ese momento. Porque quizás tu caída, tu tropiezo, amado, ha sido sin premeditación. Quiere decir que no hubo una intencionalidad de hacer lo que hiciste. Entonces, porque no olvidemos que lo que Dios mira es nuestro corazón. Él mira nuestro corazón. Entonces, no hubo una mala intención, simplemente caíste. Porque el pecado para el creyente deja de ser un hábito, amados. El pecado para el creyente tiene que ser una caída. El pecado para el creyente tiene que ser un tropiezo, y tampoco usted se va a condenar si ha caído, si ha reincidido en el pecado o en la debilidad o en lo que usted tenga o haya podido caer. Yo quiero decirle que esa es una de las grandes diferencias de lo que es vivir una vida cristiana agradando al Señor, que el pecado, la caída, ya deja de ser un hábito en nosotros. ¿Por qué? Porque muchos, amados, que tienen al Señor y asisten a una iglesia, se habitúan al pecado. Entonces, estos se adormecen, estos se vuelven insensibles a la presencia de Dios. He escuchado muchísimas veces en las ministraciones que he tenido en las consejerías que doy hace más de 18 años. He escuchado a lo largo de esa carrera ministerial hablar así: me siento frío, o me siento fría, o me siento alejada del Señor, oro y no siento nada, me conecto y no siento nada, entonces me siento que Dios está muy lejos de mí. La palabra dice en el libro de San Juan: acércate a mí y yo me acercaré a ti. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Entonces, hay que analizar: ¿o estamos buscando a Dios en la necesidad solamente? ¿O nuestra mente está distraída, como el hermano Arturito hoy reprendía toda distracción? Porque la distracción puede ser en nuestra mente. No solamente en que te levantes, traigas agua, comas algo y te desconectes y la palabra vas a recibir de a poco. O vas a estar haciendo otras cosas mientras estamos durante el servicio. Recuerde que el servicio no es para usted. Recuerde que este servicio es para Dios. Recuerde que cuando hablamos de una vez, ¿por qué yo me congrego? ¿O por qué yo asisto a una iglesia? ¿O por qué soy creyente? Entonces, porque ayer estoy pasando unos cursos preparando a una pareja también para una renovación de votos. Yo le decía que el ser humano está habituado a recibir, él quiere recibir siempre. Entonces yo me conecto para recibir la bendición. Yo me conecto porque la presencia de Dios desciende y ahí él derrama vida eterna y derrama bendición y se deshacen toda obra de maldad y se cortan todas maldiciones y yo sé que la presencia y sé que esto es bueno para mi vida. Entonces, porque yo estoy pensando en recibir. Entonces todo empieza desde mi relación con Dios. Está bien que cuando yo soy nuevo y empiezo a crecer en la vida espiritual, empiezo yo a querer fortalecerme espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Como yo soy un niño, como yo soy un bebé, necesito que me amamanten, necesito la leche para no desnutrirme. Un bebé necesita ser amamantado, un bebé necesita ser cuidado, un bebé necesita que lo bañen, que lo atienden, pero no toda la vida podemos quedarnos de bebés espirituales esperando solamente recibir las bendiciones de Dios. Entonces, de acuerdo a tu crecimiento espiritual será tu relación con las personas. Porque cuando yo soy un maduro y empiezo y quiero que solamente Dios me dé lo que yo le pido, porque una madurez y un crecimiento espiritual es cuando yo aprendo a dar alabanza a Dios, a dar adoración, me conecto temprano porque quiero orar, porque quiero alabarlo, porque quiero darle la gloria y la honra, porque no solamente quiero que me sane, no solamente quiero que me libere, yo quiero darle la gloria y la honra y yo quiero escuchar su palabra, porque yo tengo hambre y sed del Dios vivo, de lo que tiene Él para mi vida. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles son las añadiduras?
la sanidad que yo necesito, la liberación que yo necesito, la casa que deseo comprar, el auto, la moto, la bici, lo que yo deseo comprar, el trabajo que estoy necesitando, lo que necesita mi hijo, lo que necesita mi matrimonio. Esto vendrían a ser las añadiduras. Pero entonces estamos medio al revés, buscamos las añadiduras, queremos las añadiduras, buscamos los peces y los panes, y entonces al Señor no se lo buscamos porque lo necesitamos. Y verdaderamente lo necesitamos. Este mundo necesita mucho del Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha muerte, mucho dolor, mucha enfermedad, mucho sufrimiento, muchas vidas que se van, tiempos duros, y necesitamos del Señor. Pero antes de que Él haga, nosotros necesitamos darle la gloria y darle la honra al Señor. Entonces, a la medida que yo lo busco a Dios porque yo lo amo, porque yo quiero crecer en mi vida espiritual, recuerde que ese es el pilar fundamental que tiene que estar fortalecido para pasar cualquier tipo de prueba en nuestras vidas. Entonces, el ser humano, le decía, en el matrimonio nos casamos con la idea, yo me caso porque quiero que este o esta, vamos a decir así en nuestros términos así, o ella o él, no se dice este son las cosas. Yo quiero que él, mi novio, mi cortejo, con el que me voy a casar, quiero que me haga feliz. Yo me voy a casar porque él me va a hacer feliz. O yo me voy a casar porque esta es la mujer que me va a hacer feliz. No, mi amado, tenemos que ir, le decía yo ayer a esta pareja preciosa, que es Juan Fernando y María Laura. Le decía, tenemos que casarnos con la idea de que yo voy a hacer feliz a Horacio. Yo voy a hacer feliz a Litsi, yo voy a hacer feliz a Arturo. Con esa idea yo me caso. Porque cuando esperamos recibir, nos vamos a decepcionar. Cuando usted espera de la gente, cuando usted espera y demanda amor, cuando usted esperó una felicitación, cuando usted esperó un gracias porque usted hizo un gran favor, porque usted ayudó tanto a una persona económicamente, le dio trabajo, oró por ella, la ministró, y usted esperó un gracias, entonces no espere recibir, levántese a dar, levántese a sembrar, porque eso habla de nuestra madurez. Eso habla de nuestro crecimiento. Cuando yo vengo y sé que he venido a este mundo para ser un canal de bendición, para dar, para sembrar, para ser un líder que ayuda a los demás con la profesión que tengo, con el llamado que tengo, con el propósito que tengo en esta vida para dar. Entonces, amado, como le decía, cuando nos convertimos al Señor y cuando empezamos a caminar con el Señor y lo que le decía, mucha gente dice, ¿por qué estoy frío? Porque están esperando solamente recibir, porque se han alejado, porque se han desconectado. A ver, deje usted a una plantita sin echarle agua, déjela sin agua. Deje un animalito sin comida, sin alimentos ni bebida. Dele a un ser humano sin comida ni alimento. Vamos a empezar a decaer y a debilitarnos. Esto mismo sucede con nuestra vida espiritual. Empezamos a secarnos, empezamos a marchitarnos. Y por eso ya somos insensibles. Por eso no sentimos nada. Por eso no somos sensibles a la presencia de Dios. Por eso no nos quebrantamos ya cuando le damos alabanza ni cuando oramos. Otro puede ser, amados, otro puede ser el pecado. Cuando yo me habitúo a pecar, cuando ya el pecado para mí es un hábito, entonces quiere decir que he vuelto atrás. Quiere decir que he regresado, como dice, como el perro vuelve a su vómito y la chancha después de haber sido lavada a revolcarse en el barro. Entonces nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. Nos volvemos insensibles a la comunión con Dios. Por eso tocaba mi corazón esta canción que cantamos, amamos tu presencia. Porque el Señor quiere y nos demanda en el libro del Apocalipsis que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Entonces eso quería, he escuchado muchísima gente dice, ¿por qué estoy fría? ¿Por qué no siento nada? Y hoy Juan Fernando, no sé si está conectado Juan Fernando, cuando les hablaba del Espíritu Santo, de que ministro, atiendo personas y me dicen, ay, me encanta venir porque me salgo con una paz de aquí, me decía el lunes una persona que atendí, no es igual que el psicólogo, porque es bueno ir al psicólogo,
pero es también bueno conectarlo con la terapia espiritual, que vaya paralelamente, simultáneamente, para las personas que están atravesando alguna dificultad, el psicólogo, pero la parte espiritual, porque nunca es igual. Porque me dicen, no es igual, de acá salgo con paz, de acá salgo diferente, porque el Señor, vamos a decir, y Juan Fernando me daba, él cuida, trabaja con el agro, y entonces me hablaba de las orquídeas, que cuando una orquídea se está marchitando, cuando ya sus hojas están secas, y eso sucede con las personas, cuando ya su hoja está seca, cuando está marchita, me decían, no es suficiente el agua. El agua quizás no va a lograr solamente salvarla. Entonces me decía, el agua viniera a ser como el psicólogo, esa orquídea necesita un fertilizante, me decía. El fertilizante se le echa y es automático como empieza a revivir, empieza a florecer. Entonces puede ser, amado y amada, que tu vida esté marchita, que esté seco, que esté frío, que estés insensible. Quizás no sé en qué ambiente has estado, no sé si el pecado ha sido un hábito en tu vida, si has vuelto atrás porque la pandemia te ha enfriado, porque mucha gente necesita estar físicamente congregados, vamos a decir, porque eso es un compromiso, porque tenés que estar, pero aquí, si no estás, no estás, digamos, podés disculparte si sos un servidor y decir, no voy a estar este miércoles porque tengo aquí o tengo allá. Entonces empezás a enfriarte. Ya no sentís al Señor como lo sentía, pero el Señor nos demanda en esta noche y nos dice que volvamos. He aquí porque has dejado tu primer amor. El primer amor es cuando llegamos al Señor, cuando nos convertimos, cuando empezamos a sentirlo, cuando nos quebrantamos, cuando tenemos revelación del Señor, entonces empezamos a llorar porque es una presencia hermosa, pero lloramos de gozo y de alegría porque no podemos contener las lágrimas por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y su sangre preciosa limpió nuestros pecados. Porque recuerda que venimos con tantas cosas oscuras, con tantas cosas torcidas a los caminos del Señor. Entonces no podemos ser el perro que vuelve al vómito, ni el chancho que vuelve a revolcarse en el barro. Cuidemos, amados, el Señor nos está hablando a todos en esta noche. Cuidemos que este nuevo tiempo que tenemos de ahorita, los trabajos, muchos son teletrabajos. Todo es por la plataforma virtual, todo es por las redes, todo, la iglesia, todo lo que estamos manejando ahora. Vivimos en un mundo distinto. La pandemia nos cambió a todos, pero tenemos que adaptarnos. La pandemia o el no ir físicamente a la iglesia no puede sacarte y robarte tu comunión con Dios. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, amados, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que nosotros antes de Cristo, porque nuestra vida se compone en un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de Cristo nuestra vida estaba desordenada, desolada, vacía. Nos deprimíamos por la vida desordenada que teníamos. Nos bajoneábamos por los comentarios, por las traiciones, por todo lo que recibimos un día. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, vino a limpiarnos con su sangre preciosa y nos cambió la vida, trajo paz al corazón, trajo paz al alma. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, que es el fertilizante para que yo empiece a revivir, para que eso que estaba marchito en mí, para eso que se había muerto en mí, el poder vibrar ante su presencia, el poder tener comunión con Dios, el poder amar su presencia, el tener hambre y sed, vuelva a revivir en tu vida, amado. Entonces yo quiero decirle que si usted, como le decía, el pecado para nosotros tiene que ser un tropiezo y una caída. Y si usted tropezó y si usted cayó, mi amado, usted que el enemigo, cualquier persona que se llame creyente, amado, no puede condenarlo. Aquí lo vemos a la mujer que cometió adulterio y Jesucristo, que está en el libro de San Juan 8, del 1 al 7. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos.
Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: mire, los maestros de la ley, los que conocían Biblia, la ley y la ley de Dios y la ley de los hombres, y los fariseos, que eran los religiosos, los que estaban en la iglesia, los que no salían de la iglesia, los que estaban enseñando, los conocedores de la palabra, la llevaron a la mujer que fue sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mire, en la ley de Moisés, porque está la ley, pero Jesucristo es la gracia. Se ordenó apedrearle a tales mujeres. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. O sea, no solamente era ella, sino era la intencionalidad de poner a Jesucristo a dejarlo mal. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como ellos lo acosaban a pregunta, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí está, miren. Entonces, dice la palabra que yo no te condeno. Más abajo dice: yo no te condeno. Le dice: ni yo te condeno, le dice el Señor. Vete y no peques más. Eso es lo que dice el Señor. Por eso le hablaba de la caída y del tropiezo, no del hábito. Porque aquí la habían encontrado en pecado, la habían encontrado en adulterio. Pero ahí es, no, que hay muchos que te quieren condenar. Cuando miró no había nadie, porque todos somos pecadores, dice la palabra, y todos tenemos de qué arrepentirnos, y todos no somos ningún santo, ni ningún iluminado, ni ya estamos por llegar al cielo con las alas volando, porque somos cuerpo, alma y espíritu, somos seres carnales, somos seres débiles, somos frágiles, todos en este mundo, los que estamos en esta tierra. La palabra dice: el que esté firme, cuide que no caiga. Porque podemos estar firmes amando al Señor, sirviendo al Señor, pero no nos damos cuenta cuando podemos caer. Entonces, todos los que la acusaban, la condenaron, ya no estaban. Porque el Señor Jesús era tan sabio que le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no había nadie ahí para condenar. Entonces Jesucristo le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y no peques más. Entonces, esa es la demanda, mis amados, de que nosotros podemos caer, pero no podemos estar haciendo un hábito de nuestra caída, de nuestros malos hábitos. Tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. Tenemos que hacer abandono del pecado, mis amados. Y usted me dice: ¿qué es pecado? Lo que usted sabe, lo que usted conoce, lo que el Espíritu Santo le inquieta, le incomoda, sabe, porque conocemos la palabra de Dios. Porque sabemos que está mal, porque conocemos los mandatos, los estatutos, los preceptos de Dios. Entonces, ahora, amados míos, con la madurez y con mi caminar en el Señor, me abrió la mente y me trajo esta nueva revelación de Dios, que he visto al tropiezo como una bendición de Dios, amado. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? La caída, no te estoy hablando, y usted puede decir: ¿cómo puede ser eso el pecado? Porque vamos a decir tropiezo, caída, que quiere decir pecado, como una bendición de Dios. Lo he visto, me lo ha mostrado el Señor claramente, que esas caídas feas, esas caídas graves que has tenido, amado, o esa caída grave, fea, vergonzosa, puede revertirse en grandes victorias para tu vida. Amén. Puede revertirse en gran victoria para tu vida o en grandes victorias. Entonces, podemos decir: ¿y cómo puede ser esto? Yo no estoy diciendo que, y fui clara al decir que no podemos. Por eso dejo el mensaje de la mujer que cayó en adulterio con Jesucristo, que habla el libro de San Juan, amados, que tiene que ser: no peques más, dice.
Entonces, amado, no quiere decir que el pecado sea bueno, el pecado es malo, el pecado nos separa de Dios, pero lo que Dios va a mirar es tu corazón. Si tu corazón quiere reincidir, si tu corazón, podemos desear porque si el pecado fuera feo, nadie lo cometiera. Y yo no puedo vivir haciendo lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada, porque entonces no tendría al Espíritu Santo en mi vida. No puedo hacer porque Dios me dio una voluntad, pero yo no puedo hacer las cosas a mi voluntad y a mi manera. Yo tengo que hacerlo a la manera de Dios, porque esa es la diferencia. Cuando yo conocí a Cristo Jesús, ante todo giraba en torno a mí, pero hoy gira mi corazón y mi centro en torno al Señor, y yo estoy para agradar a aquel que me dio vida, a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Quiero decirte que que usted no se sienta condenado, no quiero decirte que tenés luz verde para pecar, para decir, me caigo y me levanto, el Señor me vuelve a levantar, porque lo que Él va a juzgar es tu corazón y las intenciones que hay en tu corazón, no tu tropiezo, no tu caída. Pero si el Señor te viene avisando, la caída va a ser dura y vas a tener consecuencias de esa caída. Entonces, ¿qué es mejor? Luchar, porque en eso consiste la vida cristiana, en luchar. Es una lucha, como siempre se los digo, amados, contra nosotros mismos, contra nuestros malos deseos, contra lo que nosotros deseamos y sabemos que no le agrada al Señor, contra lo que nos puede destruir y puede destruir a nuestra familia, puede destruir nuestro entorno. Podemos perder muchas cosas valiosas en la vida solo porque a mí me agrada, porque a mí yo quiero y porque se hace a mi manera, porque es a la manera del Señor. Cuando yo tengo a Cristo como vida en mi corazón, en mí, Él tiene el gobierno de mi vida. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando caes, no entendés qué propósito hay detrás de eso. No sé si a usted le ha pasado. Cuando te tropezaste, cuando pecaste, cuando caíste, a mí me ha pasado. Vos podés, no entendemos el propósito, decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? No entendemos el propósito que hay detrás de él. Y entonces te entra la culpa, te entra la frustración, te entra la vergüenza. Pero yo quiero decirle que en realidad lo que está haciendo el Señor está liberando tu destino, mi amado y mi amada. Lo que el Señor está haciendo es cambiando esa caída, ese tropiezo en una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta esta palabra porque la verdad que a mí tocó mi corazón, porque parece tan contradictorio que una caída, que un tropiezo vaya a traer una gran victoria en mi vida. Pareciera una utopía, pareciera algo irreal, pareciera algo ilógico, pero yo quiero decirle que los que aman al Señor, pero yo quiero decirle que los que anhelan al Señor y los que tienen un corazón limpio y los que anhelan su presencia y los que quieren presencia del Señor y quieren agradarlo a Él, eso es lo que el Señor está haciendo y está mirando que esa caída la va a convertir en una gran victoria en tu vida y está liberando además el destino que Él trazó para tu vida. Está liberando algo que estaba atado ahí, algo que no estaba bien y que el Señor te está dando ese destino que Él quiere darte, no el que nosotros podemos, nosotros no los construimos el destino, construimos nuestro destino, pero con la ayuda del Señor. Y cuando yo pongo al Señor en mi vida y en mi destino, entonces Él me va a llevar hacia el destino que Él trazó para mi vida, para que yo camine bajo el propósito que Él diseñó para usted y para mí, mi amado. Entonces, yo quiero decirle que lo que he experimentado y he visto en muchas personas y sobre todo lo he visto en la palabra del Señor, amado, que los grandes hombres de la palabra también cayeron, también tropezaron. Si usted lee la Biblia completita, no hay uno que no haya caído, no hay uno que no haya tropezado. Y el que dijo el Señor, este hombre es conforme a mi corazón, este hombre agrada a mi corazón, como el rey David. David fue un hombre que cayó, un hombre que tropezó. Está en 2 de Samuel 11, del 1 al 26, y habla de David y Betsabé. Seguramente que ya muchos conocen la historia de David y Betsabé. Y se las voy a contar porque es un poquito larga, pero ahí va a estar proyectada para que usted la vaya viendo. Dice que Samuel, mire bello lo que dice, si quiere lo leemos.
era la época de los reyes que salían de campaña. Mire, mientras los reyes salían de campaña, el rey David estaba ahí en su palacio, había dormido por la tarde, dice la palabra del Señor. En vez de estar en la guerra, en vez de estar, estaban asentados en los campos para ir a pelear contra los amonitas. David, que tenía que estar enfrente de batalla, él se había echado a dormir, toda la tarde se durmió. Y ahí nomás sale a su balcón del Palacio Real, y ahí está Betsabé, mire, ¿la ven? Ahí está la hermosa Betsabé. Dice la palabra, este rey que amó tanto a Dios y que Dios lo amó tanto a él, y que es el único que se expresa la palabra que David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, dice que ahí estaba David y ve a esta hermosa mujer que se estaba bañando. Dice, mire, la mujer era sumamente hermosa, llamó la atención de David, por lo que David mandó averiguaran quién era. Bueno, y se trataba de Betsabé, y ella era una mujer casada, esposa de Urías Eteo, uno de sus guerreros, uno de los que estaba en combate, uno de los que estaba enfrente de la batalla. Dice que la ve, la trae, la hace traer y se acuesta con ella. Y como ya Betsabé había pasado recién los días de su menstruación, ella queda embarazada. Si quiere lo va pasando, Vivi, mientras yo voy contando la historia de David y Betsabé. Entonces ella quedó embarazada. David se había metido en un gran problema por ceder a lo que vieron sus ojos, por ceder a lo que sintió su cuerpo, los malos deseos. Se vio atraído por Betsabé y así es como queda embarazada. Entonces, ¿qué pasa cuando ya usted peca? ¿Qué pasa? Que cómo podía tapar el embarazo de Betsabé. Queda embarazada del rey David y esta era esposa de uno de sus guerreros. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer él si ya había metido las 4 y ya esa barriga iba a crecer? Entonces lo llama al esposo, lo hace llamar a Urías, el esposo de Betsabé, y le dice, Urías, yo quiero darte un regalo, quiero que esta noche, y estaba Urías en los campos, ¿no? Estaba en vigilia porque los amonitas tenían que pelear contra los amonitas, estaban en plena guerra. Fíjese cómo el rey en plena guerra lo hace llamar y le dice, quiero darte un regalo, quiero que esta noche te vayas y te acuestes con tu esposa. Entonces, él le agradece, pero él se duerme en el palacio real. Él no hace caso. Entonces lo vuelve a llamar y le dice, ¿por qué no fuiste? Se entera de que se había acostado con ella, la tramó toda. Fue intencional, David, fue con premeditación y alevosía lo que estaba haciendo, porque lo primero no fue con premeditación. Él no dijo, voy a buscar una mujer. La intencionalidad no era mala de David cuando vio a Betsabé, sino que se dejó llevar por el placer, se dejó llevar por lo que estaba sintiendo en ese momento. Quizás era su debilidad, no lo sabemos, pero rápidamente él cae. Entonces ahí él no buscó mujer, la vio y se dio al pecado. Después es intencional David porque tenía que tapar su pecado, tenía que tapar. Entonces fue ahí cuando lo hace llamar y le dice, Urías, no te fuiste a acostar con tu esposa. Y le dice, mi rey, mi señor, ¿cómo yo haría eso en plena guerra? Yo voy a salirme y dejar a Joab, que era el capitán de la guardia, y voy a dejar a mis amigos, a todos los que estamos combatiendo, a mis amigos del ejército, a los soldados. ¿Cómo yo, a mis compañeros, cómo voy a dejarlo y me voy a ir a acostar con mi mujer? Entonces, como no le funcionó esa estrategia, lo vuelve a hacer llamar y lo invita, dice, a cenar y lo emborracha. Lo emborracha para que vaya borracho y se acueste con su esposa y le achaque el muchacho, le achaque el hijo. Y mire, estamos hablando del rey David. Entonces,
David dice que se volvió a quedar dormido en el palacio real porque este hombre era tan fiel, tan comprometido con su responsabilidad y su trabajo. Yo le pregunto a los hombres de aquí, ¿usted qué haría si el rey lo haya mandado? Y no me conteste, solo le hago la pregunta. ¿Usted le haría caso al rey David, que estaba dándose gusto en sus placeres? O usted haya sido comprometido con su trabajo, con su responsabilidad, independientemente que el rey de Israel haya dado esa orden, ese regalo a Urías. Entonces dice que se volvió a dormir fuera del palacio real y no fue. Entonces, esa cabecita de David, ¿se imagina cómo estaba estresado? En vez de estar en la guerra, en vez de estar peleando contra el enemigo, estaba en sus placeres y tramando qué podía hacer para tapar su pecado. Esas son las cosas que nos desenfocan, esas cosas son las que nos desvían del propósito de Dios que tiene para nosotros. El pecado y todo. ¿Por qué? Porque en vez de estar interesándose de las estrategias para dar un paso contra el enemigo, amado, él estaba viendo la forma de tapar lo que él había cometido, porque el pecado siempre nos va a estancar, porque el pecado siempre nos va a, los pasos que avanzamos nos hacen retroceder. Obviamente, si David se haya arrepentido delante del Señor, en el momento que quedó embarazada Betsabé, la historia haya sido distinta. Si él haya confesado, haya llamado a Urías y decir, me acosté con tu esposa, perdóname Urías, y haya pedido perdón, haya sido distinto. Pero él siguió porque el pecado trae una bola de nieve. Te quiere seguir envolviendo para que vos sigas más envuelto en tu pecado y sigas más atormentado por lo que has hecho. Ya sea un adulterio, ya sea cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que no agrade a los ojos del Señor. Entonces, en vez de estar él enfocado en su trabajo, se desenfocó por causa de un momento de placer con esta mujer, porque dice que era hermosa y la vio desnuda bañándose. Y como era el rey, podía ser accesible a ella. Era muy fácil para él. Entonces, esa cabeza, ¿cómo estaría tramando qué iba a hacer? Y ¿saben qué? Para los que no conocen esta historia, dice la palabra que David ordena a que lo pongan enfrente, en primera línea, cuando estén peleando contra los amonitas, y que no lo protejan para que lo hieran y lo maten. O sea que después de su pecado, mató a Urías Eteo, uno de sus valientes guerreros. Y fue así como lo expone, lo manda sin protección para que lo hieran y lo maten. Esa fue la gran caída de David. Después que nace el hijo, se muere el hijo de Betsabé con David. Este muere. Hasta ahí quería contarles esta historia, amados, de David y Betsabé. Sin embargo, quiero decirles que antes de la caída de David, y si usted puede leer los salmos, lo que habla a partir del Salmo 51, la oración, el quebrantamiento que tuvo David por causa de todo lo que hizo, todo lo que David escribió, todo lo que David oró, todo lo que David compuso, porque era salmista. Él tocaba el arpa, él danzaba, él adoraba, él cantaba delante, él amaba, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba tanto al Señor. Cayó y cayó bien feo. Pero a partir de la caída de David, David no fue el mismo hombre que un día había sido. Los mejores salmos, las mejores composiciones que hizo fue después de su caída, amado. Por eso le decía que después de la caída se está desatando una gran victoria en tu vida. Dios está preparando un destino hermoso, pero si te arrepientes de corazón, porque lo que escribe David, amados, la oración de confesión y súplica de un hombre que pecó gravemente,
y que siente que en el cuerpo y en el espíritu el peso de su culpa. David tenía todas las razones para sentirse culpable, tenía todos los motivos para sentirse culpable, pero dice que él suplicó a Dios y le pidió perdón, confesó su pecado. Él pide la renovación del espíritu y del cuerpo. Hace una promesa de adorar a Dios y de ofrecerle sacrificio aceptable. Hace oraciones a favor de Jerusalén. Y como le decía, y todo lo que compuso David. Y el Salmo 51, quiero leérselo, que no se lo dé a Vivi. Salmo 51. ¿Sabe qué? Empieza después del pecado, de la caída de David, le dice: ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti, oh Jehová, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estaba justificando el pecado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Homicidio puede ser los abortos también. Pueden ser también lo que hablamos tan mal de las personas. Nos convertimos en homicidas, dice la palabra. Señor, abre mis labios y publicarán mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios que tú quieres, Señor, es el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo despreciarás. Tú, oh Jehová, dice la palabra del Señor. Y vemos aquí, mis amados hermanos, cómo David se arrepiente. A pesar de todo lo que hizo, a pesar de toda la intencionalidad que tuvo, a pesar del suicidio, a pesar de todo lo que pasó, lo que hizo, intencional y no intencional, el Señor lo perdonó, el Señor lo levantó, y David fue mejor después de su caída, amado. Los mejores salmos, todo lo que él compuso fue lo mejor. El Señor desató su destino de David, y el Señor llegó a decir: este es un hombre que agrada a mi corazón. Pero el Señor quiere un corazón arrepentido, el Señor quiere un corazón contrito, un corazón humillado delante de su presencia. Ese corazón el Señor no lo despreciará, mis amados, porque el Señor mira nuestro corazón. Así que yo te invito en esta noche a que, si has caído, amado, si has tropezado, si has estado tropezando con lo mismo, llegó el día de tu liberación. Llegó el día de tu victoria, amado, pero esta palabra: vete y no peques más. Hay una demanda que nos hace el Señor: no peques más. No peques más. Entonces, si te has ensuciado, si has ensuciado tus vestiduras, mis amados, la palabra del Señor dice que Él volverá. El Señor Jesucristo volverá, y volverá a llevar, a recoger una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. Esto quiere decir sin pecado. Esa iglesia somos nosotros, es usted y yo, amado.
vendrá a recoger una iglesia sin arruga y sin mancha. Por tanto, lava tus vestidos, porque el Señor quiere que nos cubramos y nos vistamos de vestiduras de lino fino, que quieren decir nuestras obras de santidad y de justicia, amados míos. Y si usted ha pecado, ha caído, ha pecado contra el Señor, como dijo David, solo contra ti he pecado. Señor, purifícame con hisopo y seré limpio y seré más blanco que la nieve. Así el Señor miró el corazón arrepentido de David y lo volvió a levantar, y lo levantó con más poder, con más gloria, porque él quería y guardó, dentro de todo guardó a su siervo, lo levantó, amado, y de él viene la misma genealogía de nuestro Señor Jesucristo, como vimos el anterior miércoles con la hermosa historia de Ruth, amados míos. Entonces, no importa el pecado, no importa cuán grande, no importa cuán oscuro, cuán negro, cuán rojo, cuán sucio. La Biblia dice, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, como la blanca nieve, yo lo convertiré, lo volveré blanco como la nieve, y no de ellos no me acordaré más. Borraré tus pecados, borraré tus rebeliones y no me acordaré más. Pero esto no se puede hacer si no hay un verdadero arrepentimiento. No es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. El remordimiento trae lágrimas, puede traer, el remordimiento nos hace sentir mal, pero no hay una actitud de cambio, de verdadero cambio en nuestras vidas, de cambiar y decir, Señor, no quiero más, ayúdame, porque yo soy tu hijo, porque yo quiero, Señor, mi destino final en tus manos, porque yo quiero caminar sobre mi propósito y porque yo no quiero estancarme, yo no quiero andar desenfocado de lo que tú me llamaste a hacer. Si esto me está desenfocando, si esto me está distrayendo, si esto me puede llevar a mi mal, esto me puede llevar a mi destrucción, esto me puede destruir mi vida, destruir mi familia, Señor. Por eso yo renuncio en esta noche. Y podemos orar, mis amados, y por eso yo renuncio, dígale, renuncio en esta noche, renuncio al pecado, a todo aquello, Señor, que me ha quitado y me ha robado la paz. Al Señor, en esta noche me estás hablando, dígale, me estás hablando, Padre mío, porque he sido el chancho que me he vuelto a revolcar en el barro, Señor, porque he tenido por poco la sangre derramada en aquella cruz, Padre mío. Hay muchos que ya no están en esta pandemia, hay muchos que se han ido, pero yo estoy aquí con vida, yo estoy aquí sano y estoy aquí para cumplir tu propósito, dígale. Por eso, Padre, yo te pido perdón, dígale como David, humille su corazón, los mejores salmos que compuso David, las mejores melodías, todo lo que salió de David fue lo mejor, vino después de la caída, porque después de la caída puede haber una gran victoria y una gran bendición. Solamente Dios puede revertir ese tropiezo, esa caída y darte una bendición grande, mi amado y mi amada, que me estás escuchando en esta noche. Pero es necesario que nos arrepintamos, es necesario que nos arrepintamos. No somos perfectos, somos débiles, somos falibles. Y como somos débiles, Señor, y como somos, como dice la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como somos débiles, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual, Señor. Necesitamos fortalecer la vida espiritual, pero también necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar una decisión. Abandonar el pecado, abandonar el pecado. Si David hubiera dicho la verdad, se hubiera arrepentido, la historia fuera otra. Abandonar el pecado, porque el pecado trae consecuencias. Así que si el Señor te ha hablado a través de esta palabra, usted puede decirle, perdóname, Señor. Y así como la mujer que encontraron en adulterio, tú le dijiste, vete y no peques más. Así, mi Señor, me estás diciendo a mí en esta noche, Padre. Y por eso yo decido abandonar el pecado. Por eso yo me arrepiento en esta noche. Señor, me limpias con la sangre del Cordero. Y yo, Señor, me levanto, pongo la mirada en ti y decido seguir hacia adelante, seguir hacia la meta, hacia
hasta el supremo llamamiento, Señor. Yo decido caminar, Padre mío, en el nombre bendito de Jesús. Ahora, si tú has cometido un pecado, si has cometido un error, el Señor en esta noche, mis amados, no, con su palabra nos libera de toda culpa, de toda condenación en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, reprendemos lo que no es tuyo, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Así como el apóstol Pablo, Padre mío, dice la palabra del Señor, porque me fue mandado un mensajero del diablo, un aguijón en mi carne, para que no me ensoberbezca, para que no me enaltezca, porque quiere decir que luchaba contra el orgullo, porque luchaba contra la soberbia, contra lo que él se sentía, porque él era un grande, un hombre con mucho conocimiento. Y le pidió 3 veces que le quite al Señor en oración, le pidió 3 veces que le quite su aguijón. Quería decir que era una dolencia física que le había venido para que el orgullo no crezca en él. Él tenía una dolencia física, la Biblia no relata, no dice cuál es la dolencia física, pero ese aguijón en su carne podría ser una migraña, una enfermedad, un dolor terrible en el apóstol Pablo. Y se lo pidió al Señor que se lo quite 3 veces, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y Señor, si necesitamos el aguijón en la carne para mantenernos así, Señor amado, porque nosotros no te buscamos porque te necesitamos, te buscamos porque te amamos, te buscamos porque sabemos que tú eres el oxígeno que yo necesito, tú eres el aire que yo necesito, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, te damos por la palabra que hoy tú nos has hablado, Padre. Y declaramos esta palabra, que la caída, que el tropiezo que tuvimos, Señor, tú lo convertirás en una gran victoria. Recibe, mi amado, esta palabra. Recibe, mi amada, la caída, el pecado. Y hoy pones punto final a esa situación. Hoy decides agradar al Señor. Hoy te paras sobre la roca para decirle: perdóname, Señor. Y yo me levanto, Padre, con la mirada puesta en ti para caminar, Señor, sobre tu palabra, que tu palabra siempre sea mi lumbrera, sea mi luz que me alumbre, Padre mío, y que yo me mantengas con vida y con salud para que yo pueda cumplir mi propósito aquí en la tierra, el propósito que tú has diseñado para mi vida.